Las palabras tienen poder, transforman. Cada palabra construye. Palabra de vida con Karen Ruiz. Hola mis hermanas, bendiciones. Estamos aquí en la primera clase del carácter de Cristo para nosotras las mujeres. Estamos muy contentos porque sabemos que vamos a aprender palabra de Dios. Estamos muy expectantes a lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, a través de lo que cada día vayamos aprendiendo conforme a estas clases. Y quiero darte la bienvenida a ti, porque sé que somos ya 24 mujeres que vamos a estar recibiendo este curso. Y la verdad que cada día uno va aprendiendo más. Muchas cosas que nosotros en nuestro día a día vamos practicando, vamos poniendo en las manos del Señor. Y sobre todo el poder estar dispuestas a aprender y tener un corazón y una mente que pueda captar lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Oramos, Padre, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das. Hoy bendigo cada hermana que va a recibir, Señor, esta palabra, va a recibir, Señor, esta enseñanza. Queremos que no sea una enseñanza más, queremos que tu palabra nos hable a nuestro espíritu, nos llene de sabiduría, nos dé la gracia para poder, Señor, ser mejores cada día, con la imagen de Cristo en la vida de nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Bueno, yo quiero hoy hablar porque vamos a comenzar hoy con el primero de una de las características que tuvo Jesús, y es sobre la paciencia. Yo creo que nuestro gran maestro nos enseña, y él es la persona como tan llena con tantas cualidades. El Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y fue humano como nosotros, pero sobre todo el carácter que Cristo desarrolló en él es un motivo para que nosotros aprendamos y Él sea nuestro mejor ejemplo. Dios quiere que descansemos en Él. Mis hermanas, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos y cambiamos nuestra vida, el Señor nos hace una invitación y nos dice que ya no vivimos nosotros, vive Cristo dentro de nosotros. Entonces, por lo tanto, está hablando de un cambio, está hablando de una transformación que cada día nosotros tenemos que venir enfrentando. Entonces, y me llama mucho y me gusta este versículo porque cuando dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Yo creo que nosotros venimos con el paquete muy completo delante del Señor. Y nosotros hemos tenido una experiencia y un encuentro con el Señor con maletas de malos hábitos. Hemos traído delante del Señor y hemos venido a conocer al Señor con maletas de muchos rencores, de faltas de perdón, de algún carácter mal ubicado que nos está trayendo problemas, mis hermanos. Nos está trayendo mucha dificultad en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Nos está trayendo mucha dificultad con nuestros hijos. Aún está trayendo mucha dificultad en el poder desarrollarme o el tener buena comunicación con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Algo está sucediendo que no estoy entrando a esta parte de la transformación del Señor. Y por eso es que el Señor nos dice, vengan, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan conmigo, yo los quiero hacer trabajar, yo les quiero enseñar. Yo quiero que ustedes que están trabajados, que están cansados, que ya agotaron todas las posibilidades, que vienen de una relación y pasan a otra con los mismos problemas, o que de pronto quieren cambiar y vuelven con los mismos patrones, vengan conmigo, yo los haré descansar. Eso es lo que la palabra nos está invitando.
pero encontré un versículo que llenó mi corazón y esto es precisamente lo que hoy vamos a estar hablando. Romanos capítulo 8, verso 9 dice la palabra: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino que en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, ojo hermanas con esto, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Este versículo es que la mujer que quiere ser transformada, ser cambiada su carácter al carácter de Cristo, este no es para cualquier mujer. Lo siento mucho si nosotros de pronto tenemos alguna persona ajena que no conoce al Señor, que no ha tenido una experiencia con Dios, pero aquí la palabra de Dios me dice que esto solamente puede ser para las mujeres que ya hemos experimentado a Cristo en nuestras vidas. Aquellas que le hemos decidido dar nuestra vida y hemos abierto nuestro corazón, hemos hecho la decisión de fe, porque hay muchas personas, hermanos y hermanas, que están dentro de la iglesia y todavía no han hecho su decisión de fe. Y todavía tienen temor de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces la palabra me está diciendo, este tema, esta transformación, este carácter de Cristo, solo lo pueden tener aquellas mujeres que tienen el Espíritu de Dios. Porque dice que el Espíritu de Dios, que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Te lo voy a volver a leer. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne. Ya no podemos actuar como antes, mis hermanas. Ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Hoy usted le pertenece a Dios. Hoy usted es pertenencia de Él. Por lo tanto, tiene que haber una transformación. Y como hay una transformación, entonces dice la palabra del Señor que ya no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, miren, aquí Romanos, el libro de Romanos nos está hablando. ¿En verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿En realidad el Espíritu de Dios mora en mí? Y luego después dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si no tenemos al Espíritu de Dios, no somos de Dios. Entonces, por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en esta primera clase es que usted conmigo estemos en la misma sintonía, pero sobre todo que le dejemos que nuestra vida y que usted y yo estemos, miren, confirmadas, alineadas y seguras que somos hijas de Dios. Que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y que por lo tanto yo hoy puedo entrar al proceso del aprendizaje y la transformación. Amén. Yo quiero hablar un poquito sobre el carácter. El carácter, hoy tenemos algo muy importante. Este es un tema que hoy en día se está dando mucho que hablar, porque a través de la falta de carácter o a través del mal carácter, que es la palabra correcta, no hay entendimiento con los hijos, o no hay entendimiento con los matrimonios, o no hay entendimiento aún hasta con el líder o con el jefe inmediato que nosotros tenemos. Pero dice de que el carácter, y te quiero leer este concepto, dice que el carácter es una palabra, un conjunto de rangos, de cualidades, de circunstancias que indican la manera de pensar y actuar de una persona. Es muy diferente al temperamento, mis hermanas. No podemos confundir eso, porque el temperamento es la reacción
ante una situación determinada. Es la manera como tú reaccionas ante cualquier situación que se te presente. Ahora, yo quiero hablar un poquito acerca de este carácter. Carácter viene de un origen de la palabra latín y esa se le escribía o se le mencionaba como carácter. Y esa también dice de que era una máquina que usaban en el tiempo de los romanos, la cual servía para impregnar, para colocar la imagen de César. ¿Que para qué la ocupaban eso? La ocupaban para documentos que daban autoridad, documentos que estaban y que tenían un valor o una autoridad en la cual venía la imagen de César en cada uno de ellos. Miren qué importante, porque lo que quiere Cristo en nosotros es que el carácter de Cristo esté en nosotros. O sea, en otras palabras, que impregne el carácter de Cristo en mí. Que pueda, se recuerdan la palabra que usó la pastora Carlita en el Congreso de las Mujeres, tatuar la palabra. Entonces lo que quiere Cristo es tatuarnos en nosotros la imagen de Cristo, el carácter de Cristo sobre nosotros. Así como esa máquina, ¿verdad? Que cada día nosotros estemos aprendiendo, mis hermanas. Yo creo de que cuando hablamos acerca de carácter, que es sobre la reacción de una situación determinada, podemos recordarnos de Pedro. ¿Se recuerdan ustedes de Pedro? Pedro, cuando cortó la oreja del soldado, ¿usó carácter o usó temperamento? ¿Qué creen ustedes? Ustedes están participando aquí también conmigo. Usó el temperamento. Fíjense de que Jesús, cuando tiene esto, le llamó la atención, le llamó y le dijo a Pedro que no había hecho lo correcto. Y entonces él le dijo, Jesús, yo solamente te estoy, ¿verdad? Como queriendo defender. Y Jesús le dice, ¿tú no sabes que más de un montón de ángeles pueden venir ahorita a defenderme, mi causa? Pero esto es necesario. Y Pedro estaba confrontado con todas esas emociones, con toda esa situación que estaba viviendo. Cosas que a nosotros en el día a día nos pasan, mis hermanas, también. Jesús fue una persona muy paciente, una persona demasiado paciente con Pedro, porque Pedro siempre salía con algunas sus cosas, como muchas veces nosotros reaccionamos. Yo creo que con la que más tiene paciencia el Señor es conmigo. Yo no sé si contigo, pero el Señor tiene mucha paciencia conmigo. Y fíjense que Jesús también fue paciente cuando Marta, ¿te recuerdas que había muerto Lázaro? Y Marta está en ese cuadro, Marta y María. Y una de ellas le dice, ¿sabes qué? Esto no hubiera pasado si tú hubieras estado aquí. Y el Señor fue muy paciente en guardar silencio. El Señor era un especialista en guardar silencio. En los momentos donde lo acusaban, en los momentos donde lo traicionaban, en los momentos donde lo vituperaban. Ay, hermanas, cuánta paciencia necesitamos. Paciencia que únicamente desarrolló el Maestro y que cada uno de nosotros también necesita tenerlo. El carácter de Cristo era muy paciente. Creo que usted y yo nos recordamos cuando fue la mujer, ¿verdad? María Magdalena apedreada. Y estaban a punto de ser apedreada. Eso no se dio. Todo el mundo estaba ya en acción con una piedra en la mano. Y dice Jesús, pacientemente estaba ahí agachado, estaba escribiendo algo en el suelo. Y hoy me ponía a meditar. ¿Qué
Quizás Jesús estaba como en ese momento pidiéndole sabiduría a Dios, cómo actuar en ese momento, paciente para poder hablar las palabras correctas, paciente para enfrentar esa situación que estaba viviendo. ¿Y cuánta paciencia no necesitamos nosotros de parte de Dios, mis hermanas? ¿Cómo reaccionas tú ante situaciones? ¿Cómo es tu reacción ante diversas situaciones que de pronto nos pueden estar pasando? ¿Cómo es tu paciencia en una sala de espera de un hospital? ¿Cómo es tu paciencia cuando lo que has dejado como tarea para tus hijos y cuando tú regresas a casa no las encuentras? ¿Qué es lo que te hace perder la paciencia? ¿Cuáles son aquellas cosas que te hacen perder la paciencia? Desde el día de hoy quiero compartirte que hoy vamos a tener la primera tarea. Y la primera tarea es que vamos a hacer una lista de aquellas cosas que te hacen perder la paciencia. Aquellas cosas que realmente necesitamos ponerlas en las manos del Señor. Y decirle, Señor, esta área yo la necesito trabajar. Yo necesito ese carácter de Cristo en mí. Yo sí necesito que tú actúes, por favor, en esta área. Yo tengo muchas, mis hermanos. Yo creo que voy a llenar toda la página completa y la parte de atrás, porque creo de que sí hay mucho para poder ponérsela al Señor en oración. No solamente llenar un papel. Esta es la primera tarea que vamos a hacer. No solamente llenar el papel. ¿En qué tú pierdes la paciencia? ¿O qué te hace perder la paciencia? ¿Cuáles son aquellas áreas que te desesperan, que salen de control? Porque esta diariamente lo vamos a poner en oración. Estamos hablando y diciendo, esto no lo podemos hacer solas. El Espíritu de Dios necesita estar dentro de nosotros, mis hermanas, y pedir la ayuda correcta para que nosotros seamos transformadas con el carácter de Cristo, ¿verdad? Así que hay un poema, no sé si ustedes lo han escuchado, me gusta. Y también una de las alabanzas de Samuel Hernández me parece que la tiene. Dice, la paciencia todo lo alcanza, nada te turba, nada te espanta, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. ¡Wow! ¡Qué lindo! La paciencia está relacionada con la fe. La paciencia también que muchas veces nosotros tenemos que desarrollar en esperar aquellas respuestas de Dios, aquellas cosas que todavía no las hemos visto actuar, pero que son una promesa de Dios y que tenemos que esperarla. Tenemos que actuar en fe y creer y tener paciencia porque Dios lo hará. Hay que tener una fuerza de voluntad y hay que evitar ser impulsivas. Yo creo de que en esta fuerza de voluntad es ahí donde van a depender nuestras oraciones. Es ahí donde nosotros vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros para que Él cada día nos vaya guiando. Hay personas que fueron transformadas, mis hermanas, y yo sé que usted conoce muchas, pero una de las personas que se convirtió en una persona mansa, una persona paciente, fue Moisés. Fue un hombre de que oró, que fue transformado en la presencia de Dios. Nosotros también lo podemos hacer, porque yo creo que lo necesitamos. Y cuando hablamos aquí de tener paciencia, es que muchas veces queremos las cosas ya. Nos desesperamos, no tenemos paciencia. Usted sabe un límite de tiempo que tiene el semáforo, un tiempo límite que usted puede esperar en algunas circunstancias, pero cuando el tiempo excede a lo que normalmente está, ya usted ya se pone irritado, enojado, ya se pone a hablar cosas que no debemos, entonces ya afectamos la atmósfera. Entonces ahí es donde hay que tener control, hay que saber esperar.
Entonces, les quiero decir algo. Estaba escuchando una prédica de un pastor y estaba hablando acerca de que muchas veces nosotros negociamos con las cosas que las queremos ya y no tenemos paciencia para lo que Dios está preparando en nosotros. Dice de que él estaba por negociar con su hijo de 5 años, imagínense. Y él le dice al niño, hijo, tú quieres ir ahora, porque el niño estaba insistiendo mucho. ¿Qué te parece si en lugar de ir ahora, porque el niño quería ir a la cancha de fútbol e ir a jugar? Entonces le dice y empieza a negociar. ¿Qué te parece si en lugar de ir ahora, en lugar que no vayamos, que nos quedemos aquí en casita, en diciembre yo te voy a llevar a Disney? Entonces el niño se puso como a pensar y él dijo, no, yo quiero ir ahora. ¿Por qué nadie estamos dispuestos a esperar, hermanos? Aun cuando al final sea una mejor respuesta, sea una mejor bendición. No estamos acostumbrados a tener esa paciencia y a saber esperar. Por eso es que tomamos muchas decisiones malas. Por eso es que nos confundimos en la vida. Por eso es que muchas veces no esperamos el tiempo de Dios. ¿Y cuántas cosas nosotros podemos seguir esperando? Así que yo creo que podemos hacer un ejercicio y podemos hacernos 2 preguntas. Una es, ¿cómo voy a lograr o cómo lo voy a pensar si yo en algo que me pase, yo voy a actuar con paciencia, voy a esperar? Yo creo que si tú te pones a analizar y tú dices, voy a actuar con paciencia, y tú actúas con paciencia y ves que los de la casa como que empezaron a hacer las cosas, tú llegaste con calma, tú llegaste como con buenas intenciones y mostraste mucha paciencia, yo creo que las cosas y el ambiente cambia, ¿ok? Ahora démosle vuelta a esta situación. Tú vas a pensar, ¿cuál sería la reacción de los demás si yo llego enojada, diciendo cosas que no debo? Bajando el sol y las estrellas ¿verdad? A veces usamos aún hasta palabras hirientes cuando no tenemos la paciencia. Entonces, las personas actúan de acuerdo a la situación que se está enfrentando. Entonces los hijos empiezan también a gritar, el esposo comienza a enfurecerse. Entonces aquí tenemos 2 escenarios. ¿Cuál es? Y ese es un ejercicio que nosotros podemos hacer. Pensar cómo las personas van a actuar si yo empiezo a tener más paciencia. ¿Cómo las personas van a actuar si yo sigo de la misma manera? Si nosotros actuamos o seguimos de la misma manera, algo va a pasar. Mis hermanas, créanmelo de que nosotros urgentemente tenemos que hacer cambios. Y yo soy la primera porque soy tan impaciente. Yo soy la primera que tengo que respirar y tomar. Me gusta tener como el control en la casa es difícil. Es difícil. Y más cuando estoy bajo presión, yo quiero que todo el mundo se mueva a mi son aquí en la casa. Entonces, es difícil. Pero hagamos este ejercicio. ¿Qué me ha pasado cuando yo he actuado impaciente? ¿Y cuáles son las reacciones si yo comenzaría a cambiar esto? Yo creo que va a haber más paz. Yo creo que va a haber más entendimiento. Yo creo que vamos a mejorar las cosas. La comunicación también va a mejorar con mis hijos. Y la situación también con mi matrimonio también va a mejorar. Muchísimo más va a mejorar. ¿Sabes qué? Pablo habla en 2 Timoteo, te lo quiero leer. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 25. Y
habla acerca del efecto, el efecto que tenemos nosotros que tener para cambiar. Esta clase no es solamente para que usted escuche unos 20, 25 minutos, no. Esta clase es para que seamos transformados en algo y para que aprendamos algo. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 y 25. Miren lo que la palabra del Señor dice. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Yo creo que puse mal esta. Déjenme solamente confirmar acá, porque la puse en la versión, en la traducción, vamos a ver, porque no me parece. Aquí la tengo escrita, gracias a Dios. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Oh my God. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Después les voy a confirmar la cita. Un siervo del Señor, nuevamente, dice, no debe andar peleando. Peleamos, hermanas. ¿Creen ustedes que decimos nosotros, peleoneras? No sé cómo se dice en otro, buchincheras, conflictivas. No sé cuál es el término que está en otros países. Las siervas del Señor no deben de andar peleando, sino que deben ser bondadosos con todos, capaz de enseñar y pacientes con las personas difíciles. Miren, la palabra del Señor nos pone situaciones a veces bien complicadas, pero esto se nos hace fáciles cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos transformados por medio de la renovación de su Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La Karen vieja ya pasó. Hoy soy una Karen nueva. Y ahora yo voy a ser paciente con las personas difíciles. Y segunda de Corintios, capítulo 6. La palabra también me habla, porque cada día, hermanas, debemos de poner esto en nuestras oraciones. Todas las cosas que a veces se nos vuelven un poco difíciles. Dice, y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gloria de Dios. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero al principio dice que somos colaboradores de Dios. También les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Mis hermanas, tenemos que aprovechar todas estas bendiciones de parte del Señor. Dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. No seamos, mis hermanas, motivos de tropiezo. No demos problemas por falta de no ser pacientes, para que el ministerio no sea desacreditado. No seamos motivos de conflicto o no seamos personas que a través de mi conducta o a través de mi falta de carácter en Cristo, yo voy a ser un motivo por el cual muchas personas tropiecen o que el ministerio de Cristo se degrade. Por eso es que al principio Pablo está diciendo, hermanas, recibamos, exhortemos, colaboremos con Dios. Esto no es de por gusto. No recibamos en vano la gracia de Dios.
Dice luego, pues en todo nos recomendamos a nosotras mismas como ministras de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárcel, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo. Otra vez, no eres tú solo, tienes la ayuda del Espíritu Santo, con amor sincero. Entonces, ¿qué está diciendo acá? No importa que aunque estés en aflicciones, en privaciones, en angustias, en situaciones difíciles, debemos demostrar paciencia, en amor, porque el Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros. Tened paciencia, tened mucha paciencia. Con este versículo yo quiero terminar. Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también háganlo ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Otra vez, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Hermanas, si queremos que nuestros hijos nos tengan paciencia, nosotros también debemos también nosotros dar paciencia para recibir paciencia. Lo que queramos como los demás nos traten, así mismo tenemos que tratar nosotros. No lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. Tarea. La primera tarea es que tú hagas una lista con aquellas cosas que piensas que pierdes rápidamente la paciencia. Aquellas cosas o aquellas escenas donde te quitan la paz. ¿Ok? Esta hoja la vas a tener a la mano todos estos días que vamos a estar estudiando el carácter de Cristo. La vas a tener a la mano porque todos los días, en tu tiempo con Dios, vas a estarle diciendo, Señor, yo no tengo paciencia cuando realmente hay un tráfico y tengo que llevar a mi hijo. Yo comienzo a bocinar, comienzo a enfurecerme. Y déjame decirte, esto también nos daña nuestra salud. Esto también nos aumenta los niveles de presión alta, nos sube la bilirrubina, nos sube todas estas cosas. Nos afectan, mis hermanas, no solamente espiritualmente, sino nuestra salud. Y necesitamos ser mujeres pacientes, ¿ok? La otra es, haz un ejercicio y comienza a ver la escena de las dos cosas. ¿Cómo actuaría mi gente si yo tuviera paciencia? ¿Cómo actuaría o cómo están actuando hoy en día aquellos que me miran? Ese ejercicio yo voy a empezar a practicarlo. Y desde hoy también yo voy a hacer mi hojita. ¿Ok? Gracias por haberme escuchado. Quiero que usted comparta también esto, porque sé que habemos 24 mujeres, pero después ustedes poco a poco vayan entusiasmando a las demás para que ellas también sean parte de esta bendición. Dios te bendiga. Queremos bendecir tu vida. Queremos que el Señor nos transforme, porque algo muy importante, mis hermanas, no solamente se trata de asistir a la iglesia, sino ser transformadas por el poder de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a ser completamente diferentes y vamos a disfrutar mejor nuestra casita, mejor todo lo que nos rodea, y nuestra vida en Cristo va a dar un paso agigantado. ¿Ok? Bendiciones. Dios me las bendiga. Las palabras tienen poder, transforman. Cada palabra construye. Palabra de vida con Karen Ruiz.